Voilà, à ma droite, j'ai Luis Alfonso Castillo, qui est membre de ANDAS, qui est une organisation de droits humains qui travaille avec des activistes de la société civile qui ont été forcés de fuir leur maison pour des menaces de violence. C'est un des leaders du Movice, donc le mouvement des victimes de crimes d'État, et il a notamment il a été victime de nombreuses menaces de mort par le travail qu'il exécute au jour le jour au sein de son association. Il a entre autres travaillé dans la mise à jour des déplacés qui ont été assassinés par l'armée colombienne dans le cas bien connu de las Madres de Soacha, sur lequel il va peut-être revenir. Et Diego Martínez, à ma gauche, qui est avocat et secrétaire exécutif du Comité permanent des droits de l'homme, qui est une organisation colombienne des droits de l'homme, c'est la plus grande du pays, avec 12 bureaux régionaux. L'association dans laquelle il travaille, donc le Comité permanent des droits de l'homme, travaille dans la dénonciation et la documentation des violations des droits de l'homme, et l'organisation travaille également avec les victimes et les familles des victimes. Plusieurs activistes du CPDH, donc du Comité permanent des droits de l'homme, ont été victimes de menaces, ont été forcés à quitter leur maison et certains ont même été assassinés. Et c'est actuellement une des organisations les plus poursuivies en Colombie. Diego Martínez est aussi un des membres du Movice, et les deux associations ANDAS et CPDH sont membres du Movice, donc Mouvement des victimes des crimes d'État, qui est une coalition qui regroupe plus de 200 organisations syndicales et sociales en Colombie. Voilà, merci à tous pour votre attention et je passe la parole a Luis Alfonso Castillo. Merci. Muy buenas noches. Quisiéramos agradecer la presencia de tantos amigos y amigas que se han interesado en conocer la problemática de Colombia. Colombia es un estado democrático, formalmente así se presenta. Tiene actualmente aproximadamente 46 millones de habitantes. Es un país que tiene o cuenta con todos los climas durante todo el año. Rica en recursos naturales en el subsuelo, también rica en fuentes hídricas, en biodiversidad. Está regida por una constitución política, dicen, una de las más democráticas del mundo. En la institucionalidad se funciona de la manera que el poder se divide en tres partes: el poder ejecutivo, a cargo pues del presidente, que es elegido democráticamente, se dice, cada 4 años, del poder judicial, las altas cortes, y un poder legislativo que elabora las leyes, que a la vez se divide en una cámara alta y una cámara baja. También cuenta con un importante cuerpo de órganos de control, procuraduría, personerías, contralorías. Nuestro país vive un conflicto armado interno desde hace 62 años, que ha enfrentado a las fuerzas del Estado, a las fuerzas militares, al Estado, que se plantea la construcción de una sociedad distinta, democrática, enfrentando a varios grupos insurgentes, de los cuales, digamos, los más importantes a la fecha de hoy, que persisten en esa lucha: el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A ese conflicto se han sumado otros factores que aderezan ese conflicto: narcotráfico, con poderosas estructuras que han permeado casi toda la sociedad colombiana; paramilitarismo, que es un cuerpo armado que juega al servicio del Estado colombiano para implementar, apoyar
el interés de grupos económicos y del Estado colombiano para el desarrollo de un proyecto social y económico. Con todos estos ingredientes, una altísima dosis de corrupción que también ha permeado muchas estructuras de la sociedad del Estado colombiano, una impunidad de los crímenes políticos, sociales, cercana al 95%, 60% de la población colombiana se encuentra bajo la línea de pobreza. Es decir, un escenario bastante complejo. Y en ese contexto, quisiéramos, compañeras y compañeros, presentarles esta problemática de violación sistemática y permanente a los derechos humanos en Colombia. Y queremos persistir en el tema de la violación a los derechos humanos porque desde la llegada al gobierno de Juan Manuel Santos se ha lanzado una ofensiva mediática que intenta convencer al mundo y también a Colombia de que nos encontramos bajo un nuevo gobierno y que bajo ese nuevo gobierno la sociedad colombiana alcanzará la prosperidad, alcanzará el bienestar, alcanzará la paz. Sin embargo, y para desilusión de muchos seguramente en Colombia y también para la comunidad internacional, tenemos que decirles que el presidente Juan Manuel Santos no representa de ninguna manera esa alternativa de cambio y de transformación de la sociedad colombiana. Muy por el contrario, Juan Manuel Santos, más allá de una aparente pelea, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hay todo un compromiso de continuidad del desarrollo del modelo y de la política pensada por las clases dominantes en Colombia para nuestro país. No existe tal cambio de la propuesta, no existe tal replanteamiento de la propuesta para la sociedad colombiana. Lo único que ha cambiado es un estilo diferente de gobernar, pero que en el fondo implica profundización de las políticas neoliberales, de la política de violencia contra la sociedad y contra el pueblo, y en todo caso de permitir y facilitar el robo y el saqueo de los recursos naturales del país para entregárselos a las transnacionales y a los más importantes grupos económicos y financieros del país. Esa es la realidad, compañeros. No nos podemos dejar distraer. Claro que Juan Manuel Santos utiliza un lenguaje distinto. Se quiere desmarcar, diferenciarse del gobierno anterior, pretendiendo que olvidemos que Juan Manuel Santos fue parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, primero como ministro de Hacienda y luego como ministro de la Defensa, bajo cuya responsabilidad todavía están en la impunidad cerca de 2.500 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, lo que en Colombia se ha conocido como los falsos positivos. Es decir, no hay tal ruptura, hay toda la continuidad de un proyecto. También el presidente actual hizo parte del gobierno anterior a Uribe, era ministro de Comercio. Hay todo un compromiso de las clases dominantes por completar la tarea de entregar todas las riquezas, todas las posibilidades de desarrollo del país a las transnacionales, a la banca internacional y seguir sumergiendo a la sociedad colombiana en la más profunda pobreza. No hay, y en eso queremos ser muy enfáticos, desde ningún punto de vista
la posibilidad de pensar que se trata de un gobierno distinto de lo que venía pasando antes. Este habla más bonito, este usa un tono conciliador. Por supuesto se diferencia del anterior, caracterizado por su estilo peleador. Decimos en Colombia, era un gamín, refiriéndonos a un gobernante que no tenía ningún escrúpulo para invitar y desafiar a pelear a cualesquiera que se le opusiera. Juan Manuel Santos es un gentleman, sin duda alguna quiere presentarse como una persona respetuosa de los derechos humanos, respetuoso de las buenas maneras, pero de alguna manera esto lo hace para ocultar, para esconder y para distraer la atención de la comunidad internacional, que tenía los ojos puestos en el país por las altas violaciones a los derechos humanos que se venían cometiendo. Quizá también quiere desmarcarse Juan Manuel Santos de toda esta oleada de investigaciones que actualmente se vienen dando en nuestro país, y también algunas preocupaciones que ha tenido la comunidad internacional por toda una serie de escándalos que existieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las chuzadas, que era una política de interceptación orientada desde la policía secreta, el DAS, a altos funcionarios de las cortes judiciales, a funcionarios del gobierno mismo, por supuesto a todos los opositores políticos al gobierno. Todo este escándalo de persecución, de infiltración, de seguimientos, de hostigamientos, a lo que también se ha sumado todas unas políticas hoy cada vez mejor demostradas de persecución, asesinatos ordenados por miembros de la fuerza pública, por el gobierno, a opositores políticos, amenazas que buscaban siempre en todo caso desestabilizar, desestructurar todo el movimiento social y popular que se pudiera oponer. ¿Y por qué pasaba esto? Porque en los planes de las clases dirigentes colombianas estaba la implementación del plan del TLC, por ejemplo, con los Estados Unidos y ahora con la Unión Europea, y que ojalá no hubiera ningún tipo de oposición. En todo este contexto, compañeros del nuevo gobierno, compañeras, Juan Manuel Santos ha venido emprendiendo todo un discurso, toda una serie de acciones que intentan entonces, decía, mostrarse como un gobernante que quiere rectificar su principal política en relación con el tema de los derechos humanos. Es la presentación en un Congreso que actúa mayoritariamente en favor de sus políticas, la ley de víctimas y restitución de tierras. Y esa ha sido su principal política. Con esa política de ley de restitución de tierras y reparación a las víctimas, han venido al Parlamento Europeo hoy día a hacer campaña para decir que en Colombia se están arreglando las cosas. Pero es necesario desenmascarar semejante adefesio. Es necesario demostrar que tal cambio en la política colombiana no existe. La mejor prueba son las propias actuaciones del gobierno. Esas actuaciones, compañeros y compañeras, tienen que ver en lo fundamental con la presentación de un paquete legislativo a cargo del presidente, llevado al Congreso de la República, y que ha sido aprobado porque cuenta en el Congreso con el 90% por lo menos de los votos de los parlamentarios. Esa política, esa acción desde el gobierno ha hecho que se aprueben leyes que van a facilitar la entrega de los recursos naturales a las transnacionales, pero al mismo tiempo nuevas normas que van a hacer que la protesta social sea criminalizada, es decir, participar en manifestaciones
va a significar en el futuro en Colombia la posibilidad de ir a la cárcel